a la llamada doctrina de la ley natural, ¿verdad? Y entonces creo que hasta aquí llegamos. Hablamos un poco del mal moral, muy distinto del mal físico, que ciertamente le impone limitaciones a uno, pero que no lo hace un mal hombre, ¿verdad? Pero el mal moral sí. De modo que uno puede tener males como la diabetes o la invalidez, son males, ¿verdad? Ontológicamente hablando, pero un hombre malo es malo por llevar a cabo y practicar acciones malas constantemente, ¿verdad? El mal moral, pues, de alguna manera crea una facilidad para su proliferación, convirtiéndose pues en vicio, ¿verdad? Dada la repetición de los actos. Entonces ya se vuelve una especie de mala costumbre, ¿verdad? Entonces, de aquí resultan pues inclinaciones un poco desviadas, ¿verdad? Que, bueno, oscurecen de alguna manera la conciencia, ¿verdad? Tal vez la primera vez nos sentimos molestos, pero ya en la medida en que esos malos actos se van repitiendo, pues la conciencia se acostumbra, se habitúa y ya no nos dice absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, pues el vicio también tiende definitivamente a reforzarse, ¿verdad? Aunque no logra destruir el sentido moral completamente, ¿verdad? Siempre quien es presa de un vicio está consciente realmente de su mal proceder, es decir, que nuestro criterio sobre lo bueno y lo malo nunca desaparece de una forma total o completa, ¿verdad? Ahora, hablemos de acciones que son consideradas como gravemente malas, ¿verdad? Es decir, creo que por sentido común eh, sabemos que todas las acciones moralmente condenables pues no tienen la misma gravedad, ¿verdad? Es decir, hay grados, si queremos decirlo así, de maldad en las acciones que llevamos a cabo, ¿verdad? Por ejemplo, asesinar a alguien, bueno, parece ser una acción mucho más grave que decirle una mentira, ¿verdad? Y por supuesto la filosofía moral o la ética distingue entre las llamadas culpas graves y las culpas leves, ¿verdad? Aunque no siempre resulta fácil hacer esa distinción, ¿verdad? Aparte de que lo que puede ser leve, digamos, para alguien, podría ser grave realmente para otra persona, ¿verdad? Que no está habituada, no está acostumbrada a ver ese tipo de acciones o a llevar a cabo ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, podríamos decir que son acciones gravemente malas, aquellas transgresiones que son conscientes, que son efectuadas de una manera libre, pues, ¿verdad? Y pues que van prácticamente en contra de las exigencias que son propias del orden moral natural, ¿verdad? Esta última expresión es propia de la doctrina de la ley natural. Hasta este momento, pues ni Kant, ni John Stuart Mill, ni Jeremy Bentham, ni Aristóteles nos hablaron, digamos, del orden moral natural. Estas son expresiones muy propias de la doctrina que queremos realmente llegar a examinar como conclusión de lo que hemos venido diciendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces,
es moralmente grave toda aquella acción pues que impide, que dificulte de manera notable, ya sea para uno o para otra persona, pues la obtención de alguno de los fines esenciales de la naturaleza humana, ¿verdad? Otro término que es propio de la doctrina de la ley natural. La doctrina de la ley natural supone que hay una naturaleza humana eh, y ese orden moral natural de que habla se supone que va con la naturaleza humana, que le corresponde a la naturaleza humana. Entonces, como lo veremos, estamos aquí ante una doctrina para la cual, pues, la moral no es ni producto de la búsqueda de la felicidad, ni para mantener el orden, digamos, de la sociedad y la paz, sino que tiene que ver con esa naturaleza que es propia de todos los seres humanos. Esto lo vamos a ir aclarando en la medida en que vayamos avanzando, digamos, en el análisis de este pensamiento de carácter moral. Ahora, aparte de las acciones graves, pues hay acciones también que son levemente malas, ¿verdad? Y que podríamos decir son aquellas que de una forma ligera, pues nos apartan del camino, de la senda que debemos caminar para obtener el fin último de la vida o nos retrasan, ¿verdad? Nos detienen en nuestro avance hacia lograr ese fin último de la existencia eh, humana, ¿verdad? Pero como dejamos claro aquí, sin llegar a destruirlo, ¿verdad? O a hacer imposible el logro de aquella finalidad. Entonces, es una especie, digámoslo así, como de distracción, ¿verdad? En esto consiste su levedad, una especie de distracción momentánea que nos impide de alguna manera ir tras la meta o la finalidad última de nuestra propia existencia como seres humanos, ¿verdad? Entonces, solo por mencionar algunos ejemplos aquí, porque no se puede hacer un listado, digamos, de las cosas malas que el ser humano puede hacer, pero, digamos, podrían caer dentro de esta idea de acciones levemente malas, digamos, las mentiras que no causen un daño notable a los demás, las pequeñas ofensas en contra del prójimo que no lesionen su honor o su fama, hurtos de cosas insignificantes, en fin, etcétera, ¿verdad? Como digo, son meros ejemplos porque un listado de las acciones malas que los seres humanos podemos llevar a cabo, pues es algo prácticamente difícil de llevar a cabo. Pues también pueden ser actos, digamos, levemente malos, aquellos cuya materia sea grave, pero a los que falta, digamos, la plena advertencia o el pleno conocimiento. Por ejemplo, dañar la fama de alguien sin darse cuenta o sin quererlo, pues en estos casos el acto no resultaría plenamente deliberado, como quien dice, lo hice sin querer o a veces decimos no era esa realmente mi intención o no quería yo realmente provocar aquello, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues una acción grave se puede convertir en una acción leve, independientemente de los resultados que pudieran ser exactamente los mismos, pues, ¿verdad? Entonces, cuando no estamos motivados por una intención, digamos, maligna, sino se hace aquello sin querer, sin el propósito de generar aquel daño, pues probablemente estamos llevando a cabo acciones que son consideradas como malas desde una perspectiva leve. Bueno, ahora hablemos un poquito de la finalidad de las acciones humanas, ¿verdad? La pregunta aquí es,
a qué se dirigen las acciones humanas, qué es lo que se proponen las acciones humanas. Bueno, ya algo de esto hemos visto con las otras doctrinas, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, que para el utilitarismo, el fin último de la vida humana es la felicidad, ¿verdad? Desde la perspectiva de Aristóteles, pues el fin último de la vida humana es funcionar dentro del orden del universo como debemos realmente funcionar, ¿verdad? Y según Kant, pues la finalidad de la vida humana es simplemente cumplir el deber por el deber mismo, sin pensar en otra cosa, ni en los resultados, ni en las recompensas, ni en los castigos, sino cumplir el deber por el deber mismo. Pero, ¿qué dice al respecto la doctrina de la ley natural? ¿Cuáles son realmente las finalidades o cuál es el fin último de las acciones humanas? ¿Verdad? Porque no hay acción humana que no persiga una meta, que no persiga una finalidad, independientemente de los fines particulares. Se supone que hay una finalidad, digamos, como dijéramos, última o de carácter general o universal, ¿verdad? Entonces, hablando, digamos, de esta cuestión, insisto, recordemos que prácticamente cualquier suceso relacionado con la acción humana en general tiene un porqué, tiene un sentido, ¿verdad? Pero no todas las cosas tienden a su propio fin y tampoco de la misma manera. Entonces, cuando quien realiza, digamos, la actividad es un ser humano, las cosas realmente cambian, ¿verdad? De manera especial porque se supone que el ser humano conoce y entiende también lo que conoce para después elegir la posibilidad, digamos, o la opción que le parece que coincide con sus propósitos. Esto no ocurre definitivamente en el ámbito de la naturaleza, ¿verdad? La caída de un aguacate, por ejemplo, pues tiene un porqué, ¿verdad? Tiene un sentido, tiene una explicación, ¿verdad? Simplemente se debilitó el tallo que lo mantenía unido a la rama y entonces se cayó. Pero cuando hablamos de la acción humana, pues la cosa no es tan así, porque aquí estamos ante un ser que es consciente, que no solo se da cuenta de lo que está haciendo, sino que sabe que se está dando cuenta. Es decir, no solo somos conscientes de lo que hacemos, sino también tenemos conciencia de saber lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esa, esa capacidad, digamos, de elegir, de escoger, hacer X, Y o Z, pues es lo que hace definitivamente diferente la acción humana, ¿verdad? El aguacate pues no tiene opciones, ¿verdad? Él no puede decidir caer o no caer, ¿verdad? Simple y sencillamente se derrumba si el tallo se debilitó suficientemente y la ley de la gravedad pues resulta haciendo su trabajo. Entonces con el ser humano estamos con un ser completamente diferente a todos los demás. Ahora, se supone, digamos, que todas las personas llevamos a cabo las acciones que realizamos buscando precisamente el bien, digamos, en términos generales, creo yo que eso es lo que impulsa nuestras acciones. En términos más o menos generales, creo que actuamos no para provocar el mal, no para hacer el mal, sino pensando siempre en concretar el bien y en hacer lo bueno, ¿verdad? Al menos a nivel de las intenciones normales de todos los días, ¿verdad? Entonces, nadie elige, digamos, unas papas locas
porque le hacen mal al estómago o porque puede subir de peso, ¿no? Aunque puede suceder, ¿verdad? Sino por lo bien que saben, es decir, por su sabor, ¿no? Esas papitas fritas que en algunos lugares se les llaman papas locas, ¿verdad? Es decir, pues nadie las va a comer porque sabe que le va a hacer mal al estómago o porque va a subir de peso, sino porque su sabor es simplemente agradable, ¿no? Es decir, por lo bueno que es realmente el sabor de las mismas o de cualquier otro alimento, ¿verdad? Y por supuesto, la gran mayoría de veces podríamos decir actuamos pensando en los bienes próximos, en los bienes inmediatos, eh, y no solemos actuar y proceder en función de los bienes últimos, ¿verdad? Es decir, esto creo que es una cosa también perfectamente normal con la acción humana. Esos bienes inmediatos que queremos alcanzar, que queremos concretar, son los que nos motivan la mayoría de veces y no pensamos realmente en los bienes de carácter último, digamos, que la acción realmente debería de perseguir o de tratar de concretar, ¿verdad? Pero la verdad es que todos anhelamos el bien en nuestra vida, ¿verdad? Es decir, incluso podríamos decir que hasta el que se suicida, hasta el que se quita la vida, está pensando en un bien, porque probablemente no soporta la vida que tiene, digamos, en este momento, tal vez hundido en deudas, tal vez abandonado por todos en una soledad realmente terrible o padeciendo una enfermedad terminal, digamos, muy dolorosa, insufrible, pues la persona que se quita la vida podría y puede, de hecho, eh, quitarse la vida pensando que va a estar mejor muerto que en esas circunstancias. En todo caso, para él es algo bueno, digamos, estar muerto o quitarse la vida que vivir en las circunstancias desastrosas y terribles en las cuales realmente se encuentra en el momento. Entonces, claro, esto es objeto de discusión y ha sido objeto de discusión, digamos, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hubo un tiempo, hace mucho tiempo en el cual pues el suicidio no era una cosa bien vista. Se consideraba que era uno de los pecados más grandes y por eso a los suicidas no se les sepultaba donde se sepultaban a los demás, ¿verdad? Que se llama Campo Santo, precisamente por eso. Y el Camposanto no era el lugar para enterrar a un suicida, había que enterrarlo en otro lado porque no merecía, gracias al gran pecado cometido de quitarse la vida, pues ser enterrado en el lugar donde los demás iban a descansar, ¿no? Y también jurídicamente durante mucho tiempo el suicidio se condenó, ¿verdad? En muchas partes ahora eso ya no ocurre, ¿verdad? Ya no ocurre porque ¿por qué condenar y establecerle penas al suicidio? Si el fulano se mata, es decir, ¿cómo se va a castigar a un cadáver? ¿Verdad? Si no se va a meter a la cárcel a un difunto, si no tiene sentido. Y si procurando quitarse la vida no se la quita, es decir, no culminó, no llevó a feliz término, digamos, el suicidio, entonces prácticamente el crimen no se cometió, entonces, ¿por qué se le va a castigar? Entonces, todas estas cosas pues han conducido a que la gran mayoría de legislaciones alrededor del mundo pues hayan eliminado los castigos en contra del suicidio, ¿verdad? Pero lo que queremos dejar en claro es que todos realmente procuramos, deseamos y queremos el bien, incluyendo podría ser el mismo
suicida también, ¿verdad? Quien piensa que es bueno estar muerto en lugar de estar viviendo en las condiciones en las cuales realmente su vida se encuentra. Ahora, mencionemos la cuestión de la felicidad. De nuevo tenía que aparecer el tema de la felicidad, porque la felicidad podría ser aquí entendida como, digamos, la expresión subjetiva del máximo bien que cada uno de nosotros podemos alcanzar, ¿verdad? Por eso es que la felicidad no es lo mismo para todos, ¿verdad? Sino que tiene que ver con aquello que consideramos que es el máximo bien, ¿verdad? Entonces, en la medida en que logramos acercarnos a aquello que es el máximo bien para nosotros, nos sentimos felices, nos sentimos profundamente satisfechos. Entonces, de algún modo, la doctrina de la ley natural, pues tampoco está alejada de el tema de la felicidad. Pero entonces podríamos decir que en consecuencia, como conclusión respecto a este asunto, el bien y la felicidad, pues están sujetos a las condiciones, digamos, que nos permiten ser seres felices, o sea, seres que nos hemos acercado lo suficiente a ese máximo bien que nos hemos propuesto alcanzar o que se ha propuesto, digamos, para todo ser humano. Ahora, no basta realmente con que haya una cierta bondad, digamos, en los actos, sino que debe llevar a la plenitud del ser humano para que honre, por un lado, a la humanidad y honre también a sí mismo como ser particular, ¿verdad? Entonces, no es tanto o no es tan importante que nuestros actos sean, digamos, relativamente bondadosos, sino que realmente debemos de pensar en llegar a nuestra propia plenitud como seres humanos con las acciones que llevamos a cabo. De esta manera, pues vamos a ser miembros, digamos, de la humanidad que pongan en alto precisamente el gran valor que la humanidad tiene, aparte también, digamos, de tratar de llegar nosotros mismos como seres individuales a esa plenitud humana que se espera definitivamente que alcancemos. En el fondo podríamos decir que la idea del ser humano que la doctrina de la ley natural tiene es la de un ser capaz de perfeccionarse a sí mismo, ¿verdad? Esto también es algo diferente de todos los demás seres que pueblan el universo, ¿verdad? Un aguacatal no puede esperar ser un mejor aguacatal el día de mañana. Un manzano no puede pensar en ser un mejor manzano dentro de un año, pero el ser humano sí es un ser que va tras su propio perfeccionamiento, ¿verdad? Por ello es que todos los seres humanos tenemos un ideal de lo que queremos llegar a ser, de lo que queremos realmente alcanzar, ¿verdad? El adolescente, digamos, que se propone graduarse de la secundaria, pues bueno, tiene un ideal de sí mismo. Se mira saliendo graduado de la secundaria dentro de 1 o 2 años, en fin. O el joven que desea graduarse de la universidad tiene allí un ideal, ¿verdad? Un ideal, ¿verdad? O quien se propone llegar a ser un sacerdote, un servidor de Dios, pues tiene también un ideal y en función, digamos, de esos ideales que tenemos acerca de nosotros mismos, pues tienen sentido todos los sacrificios que hacemos,
las renuncias, digamos, que hacemos. Todo eso, como ustedes lo recordarán en los cursos de proceso económico, supongo, supongo que les explicaron que eso se llama económicamente el costo de oportunidad. Es decir, todo aquello que dejamos de hacer por querer alcanzar lo que queremos realmente lograr. Y en el caso de la doctrina de la ley natural, en función de ese ideal que tenemos acerca de nosotros mismos, de querer llegar a ser aquello, de querer llegar a ser lo otro, y entonces pues hay un costo de oportunidad, ¿verdad? Es decir, las renuncias, los sacrificios, los esfuerzos, las tareas, todo aquello que tenemos que llevar a cabo en aras de lograr lo que nos proponemos llegar a ser. Y entonces, pues la doctrina de la ley natural viene a dejarnos en claro, pues que no es tan importante que nuestras acciones tengan cierto grado de bondad, sino que nos ayuden a alcanzar, digamos, ese ideal de ser humano que cada uno tiene y de alguna manera, pues, llegar a nuestra propia plenitud, digamos, como seres humanos. Entonces, podríamos decir que en este caso, tanto el bien como la felicidad tienen un fin último, ¿verdad? Que se adecua, que debe adecuarse a la objetividad de la estructura humana. Es decir, que insisto en la idea de la naturaleza humana que es propia de la doctrina de la ley natural, que vamos a ir aclarando en la medida en que profundicemos un poco más en esta importante doctrina ética. Ahora, en este caso, tenemos que preguntarnos entonces si existe realmente un bien de carácter objetivo o si el bien es una cuestión personal, una cuestión subjetiva distinta para cada quien. Digamos, esta es una pregunta muy, muy, muy importante en el contexto de esta doctrina de la ley natural, según la cual hay un bien objetivo que tenemos que lograr, que tenemos que alcanzar. La ley natural entonces podríamos decir que viene a manifestarse como tendencias, como inclinaciones que impulsan a todos los seres humanos a comportarse de una cierta manera, ¿verdad? A todos los seres, pero particularmente al ser humano, ¿verdad? Entonces, la doctrina de la ley natural insiste, ¿verdad?, en que prácticamente todos los seres tienden realmente o se inclinan a comportarse de una manera particular de acuerdo a su propia naturaleza, ¿verdad? Es decir, el aguacate no puede sino terminar dando aguacates, el manzano no puede terminar sino dando manzanas, el perro no puede terminar sino comportándose como un perro, el caballo pues no puede sino comportarse como un caballo. Y por supuesto, esto nos incluye a nosotros los seres humanos que debemos de comportarnos precisamente como seres humanos. Entonces, en este sentido, volvemos otra vez a insistir en la idea fundamental de que existe una naturaleza humana. Entonces, así como podemos hablar, digamos, de la naturaleza del caballo en función de la cual todos los caballos se comportan como tales, así como podemos hablar de la naturaleza del perro, por la cual todos los perros tienden a comportarse como tales, pues también se puede hablar aquí de la naturaleza humana, en función de la cual todos los seres humanos tienden o deberían tender por lo menos a comportarse como seres
humanos. Esa es realmente la idea fundamental, ¿verdad?, de la doctrina de la ley natural. De modo que mientras John Stuart Mill afirma que la búsqueda de la felicidad nos impulsa a actuar bien, mientras que Kant dice que la buena voluntad nos impulsa a actuar cumpliendo el deber, la doctrina de la ley natural afirma que nuestra propia naturaleza nos impulsa, nos presenta tendencias, inclinaciones a proceder precisamente como seres humanos. Esa es la idea, digamos, fundamental de la doctrina de la ley natural, a la cual pues vamos a tratar de entrar a partir de este momento de una forma un poco más detenida para traer un poco de mayor claridad respecto a lo que hemos venido diciendo. ¿Qué es la doctrina de la ley natural? ¿Cuáles son sus ideas fundamentales? Bueno, algo de esto ya hemos mencionado, pero vamos a hacerlo a partir de este momento de una forma un poco más sistemática y esquemática. Entonces, hemos de recordar aquí, en primer lugar, y sobre todo el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Es decir, Tomás es uno de los grandes representantes de la doctrina de la ley natural, juntamente con algunos otros modernos como Jacques Maritain y algunos otros a quienes vamos a mencionar en la medida en que vayamos avanzando en estos argumentos. Pues Tomás de Aquino decía, no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Dios ha donado esta luz y esta ley en la creación. Entonces, la opinión, digamos, de Tomás de Aquino es que la ley natural realmente es esa especie de iluminación inteligente que el Creador ha puesto en nosotros. Entonces, esto, pues, tiene que ver mucho con la idea de que el universo es una creación de Dios, ¿verdad? Y la idea general también de que como creador, Dios amarró a todos los seres a su propia ley, ¿verdad? Los astros tienen sus propias leyes que ellos cumplen, pues, ¿verdad? Y por eso han estado allí y por eso se han movido allí a lo largo de millones de años sin abandonar, por decirlo así, el curso trazado por Dios y amarrados a las leyes que los gobiernan. Igualmente, en el reino vegetal, pues las plantas en general están amarradas también a las leyes que Dios les puso, y en el reino animal consecuentemente, ¿verdad? Aves, peces, mamíferos, en fin, etcétera, pues funcionan de acuerdo a la ley establecida por Dios para su naturaleza. Pero cuando habla del ser humano, Tomás de Aquino se refiere a algo que está por encima de la ley que gobierna astros, plantas y animales. Se trata de una luz, una luz. La luz de la inteligencia le llama Tomás de Aquino. Es decir, que para él la capacidad racional, la capacidad inteligente que el hombre tiene, pues es definitivamente la lámpara, el faro que el Creador ha puesto en nosotros a fin de que nos ilumine, digamos, en el camino. Y por eso es que
Tomás asegura que gracias a la ley natural conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar, ¿no? Entonces, es de agradecerle al Creador, según Tomás, el que haya puesto en nosotros esa luz. Tenemos la capacidad de ver iluminado nuestro camino gracias a la inteligencia que Dios nos ha dado. Por supuesto, vamos a ver cómo la doctrina de la ley natural también ha ido avanzando, digamos, después de Tomás de Aquino, y entonces hay autores que dirán que ciertamente la inteligencia es importante, es una luz importante, sin embargo, no es suficiente. Entonces, se necesitan otras luces que también el Creador ha puesto a nuestra disposición para que podamos actuar en conformidad con la ley natural que le pertenece a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones vamos a ir, insisto, abordándolas a poco en la medida en que caminemos en estos argumentos. Ahora, se le da el nombre de ley natural porque todo ser humano está sujeto a ella, ya que contiene solo los deberes que son derivados de la misma naturaleza humana y porque su esencia puede ser captada por la luz de la razón sin ayuda sobrenatural. Entonces, ley natural. Primero, porque todo hombre, todo ser humano está sujeto a ella, ¿verdad? Y también porque aquellos deberes se derivan precisamente de la naturaleza humana. Por ello se le llama ley natural también, ¿verdad? Porque los deberes que son, digamos, propios del ser humano se derivan, descansan y provienen de esa misma naturaleza humana. Y por supuesto, porque la esencia de esa ley la podemos captar, se supone todos los seres humanos. Solo con el ejercicio, solo con el empleo de nuestra inteligencia, sin necesitar de ayudas de carácter sobrenatural, ¿verdad? O sea que se le llama ley natural por estas tres razones que hemos enumerado, porque todo ser humano está amarrado a ella, porque nuestros deberes y obligaciones se deriven de la naturaleza humana y porque podemos captar la esencia de esa ley sin necesidades sobrenaturales, sino por nuestra propia capacidad racional, ¿no? Entonces, por ello, se le da el nombre de ley natural. Bueno, perdón. Hablando de los principios y las ideas centrales de la doctrina de la ley natural, eso está mal ahí. Lo voy a arreglar de una vez porque si no, bueno, ahí estamos. Ok, entonces, el primer principio de la ley natural que dijimos que íbamos a empezar a ver, ¿verdad? Los principios y las ideas fundamentales de la doctrina de la ley natural. Bueno, el primer principio es que de entre todas las tendencias humanas hay una en la que todas encuentran su origen, ¿verdad? Es decir, recordemos que la doctrina de la ley natural insiste en que hay ciertas tendencias y ciertas inclinaciones en cada ser creado por Dios que lo lleva a comportarse como, como tiene que comportarse. Entonces, dentro de todas esas tendencias hay una en la cual todas las demás tendencias encuentran su origen y es la tendencia de todos los seres a buscar su propio bien, la perfección que les corresponde según su especie. Todos los seres buscan su propio bien y evitan definitivamente su propio mal. Este es un principio realmente
fundamental y es la tendencia que explica todas las demás tendencias, la de buscar el propio bien, la de buscar la perfección y evitar definitivamente el mal, ¿verdad? Esto, digamos, podría necesitar también ciertas aclaraciones porque ciertamente hay conductas y comportamientos, digamos, entre los seres humanos que a veces uno no entiende y a veces uno no comprende, ¿verdad? Entonces, si todos buscamos el bien y evitamos realmente el mal para nosotros mismos, ¿por qué se dan relaciones, eh, las llamadas relaciones sadomasoquistas, como se les denomina, donde uno le inflige dolor al otro y el otro, pues, incluso busca que se le provoque, digamos, ese dolor? Bueno, en este caso, el dolor mismo, digamos, podría realmente ser considerado como algo bueno, digamos, por el individuo que lo recibe y quien inflige, digamos, el mal o el dolor, digamos, en esta relación sadomasoquista, pues para él también o para esa persona también el provocar dolor al otro, pues resulta también en algo bueno o es considerado algo bueno, de tal manera que no es, digamos, que las relaciones sadomasoquistas no cumplan realmente con este principio establecido por la doctrina de la ley natural, de que todo ser humano en este caso, procura realmente su propio bien y trata a toda costa de evitar su propio mal. El principio, de todos modos, se mantiene y permanece. Entonces, podríamos decir que el primer principio de la ley natural se puede enunciar de la siguiente manera. Busca el bien y evita el mal. Entonces, según esta doctrina, esta tendencia es la madre de todas las demás. Es el fundamento de todas las demás tendencias que los seres humanos llegamos a tener. Entonces el hombre, como todos los demás seres, también tiende al bien, con la única diferencia de que cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de un bien moral, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de los demás seres que también persiguen el bien, según Tomás de Aquino y los defensores de esta doctrina, pues no estamos hablando de seres inteligentes, ¿verdad? Solo el hombre es un ser poseedor de inteligencia y entonces el bien aquí hacia el cual el ser humano tiende es el bien de carácter moral. Entonces, la ley natural constituye, digámoslo así, el fundamento de la tendencia al bien y a la felicidad, pero el hombre, a diferencia de los animales, pues es consciente de esta tendencia, ¿verdad? Y por ello es capaz de descubrirla como un motor, como la razón de ser de todos sus actos, ¿verdad? Es decir, esto creo que ya lo habíamos dicho de otra manera, ¿no? O sea, diferencia realmente con el resto de seres eh, que el ser humano realmente tiene es la capacidad de darse cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta de que hay en nosotros la tendencia al bien y a evitar el mal y entonces pues estamos sabidos de que se trata de el motor importante, la motivación importante de nuestro actuar. Por otro lado, hay que decir que el hombre tiende al bien, ciertamente. Hay una inclinación, según la doctrina de la ley natural, al bien, pero no tiene realmente determinado el camino como el resto de los seres, sino que
debe descubrirlo por una parte y también debe elegirlo, ¿verdad? Esa es una otra diferencia realmente importante entre el ser humano y los demás seres, ¿verdad? Es decir, al aguacatal no le resulta difícil realmente dar aguacates, ¿verdad? Al perro no le resulta difícil ladrar, al caballo no le resulta difícil relinchar, es decir, los demás seres realmente tienden, digamos, a comportarse como deben comportarse de acuerdo a la ley divina, de acuerdo a la ley del creador, pero al ser humano sí, digamos, podría de alguna manera costarle comportarse como debiera comportarse, porque aun cuando tenemos esa tendencia hacia el bien, esa inclinación hacia el bien, no es algo, no es algo determinado, ¿verdad? Sino que tenemos realmente que descubrir en qué consiste, digamos, esa finalidad última de la acción, esa finalidad última de la vida humana. Hay que descubrirlo y, por supuesto, hacer una elección, ¿verdad? En conformidad, digamos, con el pensamiento judeocristiano, eso fue exactamente lo que ocurrió con el primer hombre, ¿verdad? Es decir, la antropología propia, digamos, del pensamiento judeocristiano nos presenta a un ser humano, ¿verdad? Y la raza humana representada en Adán, que pues no estaba obligado, no estaba determinado a hacer el bien, tenía la posibilidad de desobedecer y de hacer algo completamente diferente a lo que el creador le había señalado. Y eso efectivamente fue lo que hizo. Es decir, lo que estaba prohibido hacer fue lo que decidió hacer. Lo que le habían dicho que no hiciera, pues eso exactamente fue lo que terminó haciendo. Entonces, esta característica, digamos, de la humanidad desde el pensamiento judeocristiano es definitivamente básica, muy importante para la doctrina de la ley natural. No solo debemos descubrirlo, se supone, con la luz de la inteligencia, sino que también debemos de poner en marcha nuestra voluntad, nuestra capacidad de elegir, escogiendo precisamente el bien y renunciando al mal. Entonces, una tendencia, digamos, la tendencia hacia el bien y hacia evitar el mal, no es algo a lo que los seres humanos, digamos, estamos obligados. Sí, no estamos obligados, sino que realmente estamos en la posibilidad de seguir, digamos, esa tendencia hacia el bien, o por el contrario, podemos cerrar los ojos y hacer completamente lo opuesto, ¿verdad? Pero por eso definitivamente también recae sobre nosotros la responsabilidad, ¿verdad? Cosa que no se puede decir de los seres restantes de la naturaleza. Si un aguacate no da aguacates, pues hay que ver por qué no. Probablemente le faltan nutrientes al suelo, probablemente necesite fertilizantes, tal vez padece alguna enfermedad, digamos, el árbol, y entonces, pues bueno, pero con el ser humano no pasa así. Es decir, si el ser humano le es dada la ley natural y que puede descubrirla a través de la razón y le es dada la tendencia natural hacia el bien, con todo, es cada quien el que tiene que descubrirla y tomar precisamente la elección a favor o en contra, digamos, de esa tendencia hacia concretar el bien y evitar el mal. Bueno, para ir terminando el día de hoy, tenemos que referirnos a la esencia humana y a la naturaleza humana. La esencia de una cosa nos da realmente una idea clara de qué es esa cosa, ¿verdad? Sí, la esencia entonces marca el modo de ser
de los seres, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lo esencial, digamos, ¿qué es realmente lo esencial de una mesa? ¿Qué es lo esencial en un perro? ¿Qué es lo esencial en un ser humano? Bueno, estamos hablando de aquello que hace que la mesa, el perro y el hombre sean lo que es. Entonces tenemos que preguntar por en qué consiste la esencia humana y en qué consiste la naturaleza humana desde el punto de vista de la doctrina de la ley natural. Bueno, también cuando hablamos de la esencia y la naturaleza de algo, de algún ser, estamos hablando del comportamiento o el modo de ser que precisamente se deduce de eh, esa esencia del ser, que también solemos llamar naturaleza, ¿verdad? Es decir, este ser no solo tiene esta característica que lo hace ser lo que es, sino que se comporta de este modo en conformidad con su propia naturaleza. Entonces, el hombre es un ser que, además de todas las características físicas y materiales que lo especifican, pues es racional. Es decir, es por un lado inteligente y por otro lado también es libre. Entonces, la esencia y la naturaleza del ser humano consiste en su capacidad racional y en su libertad, ¿verdad? Por lo que el comportamiento que se espera del ser humano es un comportamiento acorde con la razón y acorde con la libertad.